Bueno, perdón, ahí hablé con la doctora Lourdes y en teoría se está grabando, dice ella. Bueno, voy a volver a iniciar. Vamos a hablar de la hemorragia y entonces aquí es importante considerar, como hemos mencionado, la sangre circula dentro de un sistema vascular de circuito cerrado. Recordar que la sangre es un tejido fluídico que de hecho transporta la sustancia nutritiva hacia los tejidos y los desechos metabólicos de los tejidos a los diversos órganos encargados de eliminar esos desechos metabólicos. Ahora vamos directo a patología. ¿Cuándo hablamos de hemorragia entonces? Y hemorragia es cuando se produce la extravasación o la salida o el escape de la sangre fuera de los vasos sanguíneos o fuera de ese sistema vascular, que sabemos muy bien está conformado por corazón, por vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos venosos. Ahora bien, ahí es importante acotar lo siguiente. En condiciones fisiológicas sabemos muy bien que algunos componentes constitutivos de la sangre normalmente y o con cierta frecuencia abandona la pared de los vasos sanguíneos y se ubica en el tejido conectivo. Por ejemplo, diversos elementos y componentes químicos del plasma sanguíneo, así como los glóbulos blancos, que de por sí sabemos bien que atraviesa la pared de los vasos sanguíneos mediante diapédesis, y ahí no hablamos técnicamente de hemorragia. Ahora bien, si nosotros observamos, por ejemplo, en una herida, ¿ah? La salida de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, lógicamente decimos, mira, esto es la sangre, aquí hay una hemorragia, y ahí lógicamente deducimos que hay una ruptura de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se produce una ruptura de los vasos sanguíneos, prácticamente toda la sangre extravasa fuera de la misma. Ahora bien, puede ser también que haya una extravasación de los eritrocitos a través de la pared de los vasos sanguíneos que están intactos. En ese caso, la hemorragia se produce por un fenómeno que se denomina diapédesis. Entonces vamos a ir analizando algunos aspectos patogénicos de la hemorragia. Aquí. En esta diapositiva podemos hablar desde el punto de vista de la patogenia, cómo se produce la hemorragia. La primera, tenemos una hemorragia designada por ruptura o por rexis. Entonces aquí tengo la pared del vaso sanguíneo y aquí se produce la pérdida de la integridad total de la pared de ese vaso sanguíneo. Entonces, a partir de aquí, mediante esta abertura, los componentes sanguíneos extravasa, es decir, toda la sangre con sus diversos componentes constitutivos abandona la pared de los vasos sanguíneos y se exterioriza. Entonces aquí hablamos de una hemorragia por rexis o por ruptura. Y también podemos tener una hemorragia por diapédesis. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Aquí tengo la pérdida de la integridad de la pared de este vaso sanguíneo. Y aquí tengo la pared de los vasos sanguíneos intacto, ¿no? Ustedes ven aquí, esto lógicamente hace alusión a los glóbulos rojos, que de por sí sabemos muy bien que experimentan un fenómeno de diapédesis en condiciones normales. Si los eritrocitos abandonan la pared de los vasos sanguíneos mediante un proceso de diapédesis, que lógicamente implica la pérdida de la permeabilidad selectiva de las células endoteliales, entonces va a permitir el pasaje de los eritrocitos fuera de los sanguíneos. En ese caso tenemos una hemorragia por diapédesis. No hay ruptura de la pared de los vasos sanguíneos. Ahora bien, en veterinaria es sumamente importante, sobre todo cuando realizamos necropsia,
Ahí hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar los hallazgos. Entonces, técnicamente, si yo hablo de una hemorragia, la hemorragia se debe producir solamente de manera antemortem. No podemos hablar de una hemorragia post-mortem. ¿Por qué? Para que haya hemorragia debe haber circulación sanguínea, debe haber presión sanguínea y lógicamente para que eso ocurra el animal debe estar vivo, ¿no? Vamos a ver, las hemorragias en el organismo lo consideramos también, así como habíamos hablado de la hiperemia activa. Habíamos dicho que la hiperemia activa puede ser fisiológica y patológica. La hemorragia también puede ser fisiológica y es importante que nosotros, los veterinarios, sepamos porque podemos tener alguna hemorragia asociada al parto. Entonces ahí debo tener la precaución de lo que estoy observando si es fisiológico. Indudablemente, aquí tengo que considerar muy bien la especie. En veterinaria, en los animales domésticos, en los mamíferos, la hemorragia postparto, si bien ocurre, es mínima. Entonces, y puede ser un poco más acentuada en la especie canina, por sobre todas las cosas, por el tipo de placentación que tiene. Porque recuerdan histología, cuando hablamos de la placentación decidua o de la placentación caduca, eso significa que cuando se produce el parto por arrastre de las membranas fetales, de las vellosidades coriónicas, producen lesiones del endometrio uterino y lógicamente genera una hemorragia. En la especie humana, indudablemente, la hemorragia postparto suele ser importante. También es importante considerar que la menstruación, lógicamente, es una hemorragia fisiológica. ¿En qué especie nos interesa aquí? En la hembra canina, en las perras. Y tienen que tener cuidado con eso, porque muchas veces el propietario va a consulta porque su mascota está perdiendo sangre por la vulva, por los labios vulvares, y no precisamente tiene que ser patológica. Ahora, y es importante considerar si es una hemorragia por menstruación. ¿eh? Eso por lo general, ustedes cuando observan la vulva debe estar hinchada. La vulva debe estar hinchada por un efecto hormonal. Ok, ¿qué pasaría si esa paciente que va con señales de hemorragia vulvar y al observar la vulva tiene un tamaño normal, una forma normal, no está hinchada? Entonces ahí usted tiene que tener la precaución de realizar una palpación, un tacto, incluso un tacto vaginal, porque en la hembra canina suele ser frecuente la presencia de formaciones tumorales en la vagina y sobre todo el famoso TBT, que es el tumor venero transmisible, puede generar una hemorragia, ¿ok? Entonces eso con una exploración semiológica apropiada ya lo van a encontrar. Lógicamente no vamos a ver, pero en los ovarios, sobre todo aquellos colegas que trabajan en los frigoríficos, pueden encontrar, por ejemplo, hemorragia asociada a la ovulación, a la ruptura del folículo de Graf. No tiene ninguna trascendencia patológica. Y también durante el parto, la ruptura de los vasos umbilicales generan hemorragia. Justamente ahí ustedes tienen en la especie canina, ustedes tienen aquí un fetito con su envoltorio, ¿sí? Con las alantoides, que es la capa más externa que tiene las vellosidades coriónicas. Y la vellosidad coriónica establece lógicamente la unión con el endometrio uterino. Cuando se produce el parto, el feto es expulsado. ¿Qué va a pasar con la membrana fetal? Entonces, lógicamente, se arrastra con el feto y te va a producir estas erosiones. Por eso, señores, que es relativamente común que de repente la mascota vuelva a acudir a su consulta eh, junto a usted como profesional y le diga a la propietaria, mire, hace 4 o 5 días que parió mi perra y sigue eliminando una secreción medio negruzca.
Entonces, lo consideramos como normal entre 5 a 8 días y a partir de ahí la persistencia ya amerita un control más minucioso, ya sea con una ecografía para ver qué está pasando dentro del endometrio uterino, para ver si hay o no alguna colecta. Pero bueno, lo considero todavía como una hemorragia fisiológica. Y ahora comencemos a mencionar las principales causas de las hemorragias. Son muy variadas y vamos a clasificarlo en lesiones mecánicas. Las lesiones mecánicas de diversa índole, ocasionada por laceraciones, por incisiones que son cortes, contusiones, rupturas, secundario a ejercicio físico extremo, fuerza física violenta, fíjese los traumatismos, los golpes, o cuando se utiliza, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos, filantes, el propio, cuando el cirujano realiza una práctica quirúrgica, está haciendo una incisión y al realizar una incisión, nosotros estamos cortando tejido, estamos cortando la piel, estamos cortando la dermis. Recuerden que la piel es avascular, la epidermis es avascular, pero cuando llegamos a la dermis ya es un tejido conectivo ricamente vascularizado. Por eso que cuando se realiza el acto quirúrgico, por lo general va a haber un sangrado. ¿Ok? Entonces aquí una imagen de un caso, un canino que lógicamente se practicó una necropsia por alguna causa, ¿no? Me recuerdo más este caso, pero aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Este es el bazo. Este vaso, si yo comienzo a observar el vaso, miren, por eso que la anatomía es importante. No es nada normal este bazo, ¿no? Y fíjese, prácticamente tengo solo la mitad del bazo y aquí tengo el vértice del otro extremo y aquí tengo, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo una ruptura de este órgano, una ruptura. Todo lo que ustedes están viendo aquí, señores, simplemente es un tejido esplénico que lógicamente ha sembrado en el momento y si realizamos un corte histológico, aquí vamos a encontrar nódulos, folículos linfoides y pulpa roja del bazo. Incluso aquí ustedes ven ya un tejido cicatrizal. Miren este borde donde hubo la ruptura de este bazo y aquí donde hubo ruptura, prácticamente está totalmente cicatrizado y organizado. Ok, este animal, así como estamos viendo, ha experimentado un traumatismo con ruptura esplénica. Esto ha generado una hemorragia importante dentro de la cavidad abdominal, porque ustedes saben que el vaso es considerado como un órgano reservorio, ¿no?, de la sangre. Este animal superó ese cuadro de hemorragia, sobrevivió y increíblemente como el tejido esplénico, como siembra dentro de la cavidad y sigue incluso elaborando células sanguíneas. Ok, otro caso, por ejemplo, aquí ustedes tienen un Yorkshire. Este Yorkshire experimentó una muerte súbita y nosotros practicamos la necropsia y el dueño decía que o le pegaron o le intoxicaron. Es la forma en que plantean los casos. A partir de allí queda un poco nuestra labor de mostrar qué es lo que pasó. Y este animalito lastimosamente tuvo aquí un traumatismo importante. Ustedes tienen aquí la piel. Aquí veo una pequeña hemorragia y aquí veo área bastante pálida. Y cuando disecamos, fíjese aquí ya tengo al hueso, esto sería frontal, y aquí se ve súper bien la sutura de los huesos. Y ustedes ven aquí hemorragia, que técnicamente podemos mencionarlo como un hematoma, aquí un coágulo sanguíneo. Lastimosamente, este animal experimentó un traumatismo importante y aquí hubo fractura del hueso y ha generado una contusión de la masa encefálica. Y lógicamente, fíjese, por la localización y la acción del agente causal, en este caso un traumatismo, ha generado un estado de conmoción y una muerte violenta de este paciente. Ahora bien,
Cuando hablamos de causas, aquí comenzamos a mencionar que también las hemorragias puede ser de origen bacteriana y puede ser de origen viral. Y aquí, importante destacar, algunas bacterias son capaces de producir toxinas y esas toxinas puede actuar directamente sobre los glóbulos rojos y ahí hablamos de toxinas hemolíticas o puede generar necrosis en un tejido y un órgano. Y cuando se produce necrosis, dijimos, ¿cómo una necrosis puede producir eventualmente una hemorragia? Porque un tejido necrosado puede, dijimos, perder la característica de resistencia, se puede romper fácilmente. Y si se rompe, lógicamente, si compromete a los vasos sanguíneos, se va a traducir en una hemorragia. Ahora bien, entonces, en los accesos podemos encontrar áreas de hemorragia focal, a veces no son tan extensas ni tan importantes, pero sobre todo en los cortes histológicos, es muy común ver en los sitios donde hubo una necrosis, observar hemorragia, solo que la hemorragia, digamos, no es tan marcada, la hemorragia de por sí no tiene en este caso, no es que apeligra la vida del animal, más que simplemente son hallazgos que se presentan en dichos focos, ¿no? La inflamación es supurativa, sobre todo las perivasculares. Aquí sí es interesante porque cuando se produce, por ejemplo, una infección bacteriana séptica y eventualmente esa bacteria, por ejemplo, son capaces de colonizar la pared de los vasos sanguíneos o se produce una inflamación de localización perivascular, allí sí la cosa puede ser peligrosa porque si te llega a producir una necrosis, una ruptura de la pared de un vaso sanguíneo de grueso calibre, entonces ahí la hemorragia puede ser muy importante. Luego vamos a hablar de las consecuencias de las hemorragias. También las toxinas, ya mencionamos que muchas bacterias pueden generar toxina y hablamos de una toxina hemolítica. Se escucha mucho las clostridiosis, por ejemplo, o el famoso anthrax, el carbunco bacteridiano. Eh, Fíjense que son bacterias muy patógenas y que producen toxinas que produce tanto necrosis o puede producir hemólisis directo de los vasos sanguíneos o te produce, por ejemplo, una alteración a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y cuando se produce una alteración del endotelio de los vasos sanguíneos, lógicamente altera su resistencia, altera su permeabilidad vascular y tenemos hemorragia por doquier. Una de las características que tiene sobre todo las enfermedades clostridiales es que por lo general como hallazgo de necropsia encontramos hemorragia en la serosa, así puntiforme, pero en gran cantidad de distribución difusa. En ese caso hablamos de una hemorragia por acción de toxina. El famoso carbunco bacteridiano produce una hemólisis bastante importante y una característica que tiene que esos animales después de la muerte es muy súbita y por lo general se produce una extravasación de la sangre por las aberturas naturales, siendo incapaces de coagular. Eso desde el punto de vista práctico que es lo que ocurre a campo. Y la famosa peste porcina, sobre todo la peste porcina clásica, hoy nuestro país felizmente está libre de esta patología, pero tuve la oportunidad de ver casos reales de peste porcina aquí a nivel país, en donde ese animal desarrolla fiebre muy alta y en cuestión de horas uno encuentra hemorragia por doquier en la piel, sobre todo visible externamente, más aún si practicamos la necropsia, encontramos hemorragia puntiforme equimótica distribuido en todo el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque esa entidad viral tiene la particularidad de que afecta a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Se replica ahí en las células endoteliales y produce una lesión importante y luego se traduce en hemorragia múltiple. Y bueno, si hay un ejemplo más práctico, ustedes aquí pensemos, por ejemplo, en los parásitos. Los parásitos hematófagos. Ustedes saben mucho de enfermedades parasitarias y existen parásitos que incluso tienen una especie de formaciones dentarias
se prenden a la mucosa y liberan una toxina que actúan como si fuera un anticoagulante, entonces que le permite a los parásitos alimentarse de la sangre directamente. Luego ese parásito se suelta de esa zona, toma otro sitio de la mucosa y ¿qué pasa? En ese sitio donde el parásito estaba incrustado, como ha liberado una toxina que actúa como un anticoagulante, entonces se sigue produciendo el sangrado y luego eso se va a traducir, por ejemplo, en una diarrea con sangre, famoso ancilostoma, por ejemplo. Si hablamos de las coccidia, hay el ciclo biológico importante, como la coccidia en alguna especie produce más que nada una enteritis así, no hemorrágica, una enteritis catarral, mucha mucina, y en otra, por ejemplo, en los terneros debilitados, por ejemplo, puede haber tanta cantidad de coccidia que destruye las células epiteliales y cuando se destruye las células epiteliales a nivel de las vellosidades intestinales, lógicamente si compromete a los vasos sanguíneos se va a traducir en una diarrea sanguinolenta, ¿no? Entonces ahí tengo una hemorragia de acción parasitaria. También ahí en intestino tendríamos que mencionarle a una entidad viral muy importante en los caninos, sobre todo en los cachorros, que es la parvovirosis. El parvovirus es una entidad viral que afecta a los cachorros y que cursa con una diarrea sanguinolenta, pero muy profusa, muy importante, y ese animal, su pronóstico es malo. Hay que tener cuidado porque pierde tanta sangre que ese animal lógicamente tiene una serie de consecuencias que luego voy a hablar en el apartado final de hemorragia. Ahora bien, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo actúa la parvovirosis? Así puntualmente nada más. Si se acuerdan de histología, ahí hay una vellosidad intestinal y en el fondo de la vellosidad intestinal hablábamos de la cripta de Lieberkühn. Y en la cripta de Lieberkühn hay una célula muy jóvenes que son los enterocitos, y esas células muy jóvenes que tienen una tremenda actividad metabólica. Entonces las partículas virales, en el caso de la parvovirosis, entonces tiene afinidad por esta célula, se replica dentro de esa célula de la cripta de Lieberkühn y destruye a las células epiteliales intestinales y por ende destruye a las vellosidades. Esas vellosidades destruidas se desprenden. Me recuerdo histología que encontramos en la lámina propia de cada vellosidad intestinal, vasos sanguíneos. Por lo tanto, la destrucción masiva de las vellosidades por acción de las partículas virales, en el caso de la parvovirus, se traduce en una diarrea hemorrágica sumamente importante. Otras causas que también es importante que tenemos que considerarlo, ¿no? Son las hemorragias que se puede producir secundaria a necrosis, que ya mencioné, siempre dependiendo de la agente causal. Cuando se produce determinado tipo de necrosis y que implique la pérdida de la resistencia de ese tejido necrosado, lógicamente podemos encontrar hemorragia de alguna magnitud o no importante, ¿no? Y también trastorno metabólico en las propias paredes vasculares. En este sentido, volver a reiterar de repente la famosa arterioesclerosis y aneurisma. ¿Qué es la arterioesclerosis? Es cuando la pared de las arterias experimenta un trastorno metabólico y sobre todo quizás en medicina veterinaria no es tan frecuente estos hallazgos. Ahora, en medicina humana esto tiene mucha importancia porque tiene un factor de riesgo importante que es la alimentación y los trastornos metabólicos, lipídicos y o u hormonal. Por ejemplo, si hay una alta concentración de triglicéridos en la sangre, de colesterol, etcétera, eso se puede precipitar en la pared de las arterias y forma una placa. Cuando precipita lípidos ahí en la pared de las arterias, sobre todo por debajo del endotelio, entonces se llama ateroma. Como ese lípido ocupa ahora un lugar en donde normalmente no debería de estar, en la gotita de lípidos, entonces ahí increíblemente acude en el sitio una célula que todos lo conocemos, que son los macrófagos. Y los macrófagos van a tratar de metabolizar, de fagocitar a esos lípidos
Y los macrófagos, cuando se activan, liberan alguna sustancia química, citoquina, que comienza a estimular la proliferación de fibroblastos. Y cuando proliferan los fibroblastos, se forman fibras colágenas, la mayor cantidad de fibras colágenas en la pared de las arterias. Entonces ahora tenemos prácticamente como una fibrosis de la pared arterial. Eso conlleva a que lógicamente ese vaso sanguíneo de grueso calibre no puede distenderse como lo debería de hacerlo. Entonces, y el corazón que impulsa la sangre a gran velocidad y a gran fuerza, y lógicamente traducida en una presión elevada, puede predisponer a una ruptura de la pared de esos vasos sanguíneos. Y puede darse el caso de que justamente debido a que la sangre va y choca contra esa arteria y esa arteria ya no puede distenderse como lo debería de hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La sangre choca contra el endotelio y lógicamente puede lesionar y disecar al endotelio. Cuando ocurre ese fenómeno, entonces se puede producir en cierta parte de ese vaso sanguíneo una distensión, una dilatación sacular de ese vaso sanguíneo, y ahí hablamos de un aneurisma. Cuando se produce la dilatación vascular de ese vaso sanguíneo, por ejemplo, anterior al sitio en donde tengo una arterioesclerosis, entonces ahí tengo una distensión sacular y con eso voy a tener un flujo turbulento y el riesgo es de que se produzca una ruptura. Suele ser de repente, a veces uno escucha en la televisión, sobre todo algunos jugadores de fútbol que, fíjese, practican a diario, que pensaríamos que no deberían tener esto inconveniente, pero sin embargo, determinados factores de riesgo o cuando tenía algún aneurisma que no, lógicamente no se tenía un diagnóstico, y si eso llega a ocurrir una ruptura, entonces hay una hemorragia importante. Sobre todo si, fíjese, si el aneurisma está cerca de la base del corazón, si el aneurisma está a nivel de la arteria coronaria, a nivel de la aorta o a nivel del sistema nervioso central, es peligrosísimo y lógicamente la ruptura de esos vasos sanguíneos pone en riesgo la vida del paciente. También podemos tener hemorragia por neoplasia, señores. El mundo de la neoplasia, hoy por hoy se estudia mucho lo que se llama síndromes paraneoplásicos. Y las hemorragias se suele catalogar en determinado tipo de cánceres o determinado tipo de tumores malignos como síndrome paraneoplásico. Esa hemorragia asociada a la neoplasia puede ser por ruptura, puede ser por rexis. En ese caso, cuando las células tumorales invaden y rompen los vasos sanguíneos, entonces ahí tenemos una hemorragia por ruptura. Pero ojo, que también puedo tener hemorragia en algunos pacientes oncológicos y no está comprometido la pared de los vasos sanguíneos. Es decir, que la pared está intacta. En ese caso, ¿qué puede ocurrir? Entonces puede ser que algunas células neoplásicas produzca alguna sustancia determinada que deprima, por ejemplo, la formación de plaquetas. Y eso se traduce en una plaquetopenia. Plaquetopenia, es decir, cuando yo realizo, por ejemplo, un hemograma y encuentro las plaquetas muy bajas. Hoy por hoy, señores, cuando se encuentran plaquetas muy bajas, uno piensa en Ehrlichia, pensamos en anaplasma y pensamos en leishmania. Pero ojo, tengo que buscar otras posibles causas. No siempre tengo que centrarme en esas patologías, porque determinados cánceres también puede llegar a producir una trombocitopenia marcada y el paciente cursa, por ejemplo, con hemorragia. Y cuidado con las neoplasias que se encuentran en la cavidad nasal, las neoplasias que se encuentran en la piel, sobre todo las neoplasias que se encuentran en la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque hay un tumor muy común, sobre todo en animales de la calle, que se denomina tumor venéreo transmisible. Originalmente, esas células tumorales o la localización de ese proceso neoplásico se encuentra en la vulva, en la vagina, en la mucosa peneana o puede encontrarse en el prepucio.
Cuando un perro macho que tiene esa masa neoplásica monta a una hembra, entonces transfiere las células neoplásicas y eso se llama implantación. Entonces la célula neoplásica transferida, por ejemplo, en el tracto genital femenino, en la vulva, en la vagina, comienza a anidarse en la pared y se desarrolla. Viceversa. Cuando una hembra tiene y es montado por un macho sano, ahora el macho, entonces ahora es portador de esas células neoplásicas y en cuestión de tiempo va a desarrollar la formación tumoral. Ahora, ¿qué tiene que ver con la presencia de esos tumores en la cavidad nasal y por qué la hemorragia en la cavidad nasal? Porque la costumbre que tienen los perros, dos cosas. Uno, de olfatear, ¿sí? Y la otra, de realizar lamidos de los genitales. Y cuando realiza el lamido de los genitales, es cuestión de observar la lengua, entonces tiene unos movimientos que lógicamente como parece que se limpia la nariz el perro. Y señores, en ese momento, esa célula neoplásica puede llegar a acceder a la cavidad nasal y ahí se va a anidar y va a desarrollarse. Cuestión de tiempo, va aumentando de tamaño. Increíblemente, es algo que a mí me asombra y digamos, los factores que hay que analizar ahí son varias cosas, pero fíjese que cuando ese tumor está localizado en la cavidad nasal, tiene una agresividad bastante llamativa porque es capaz de invadir huesos, es capaz de invadir los huesos de la nariz de forma lisa, destruye la cavidad nasal. Y hay un detalle, como ahí no hay un espacio así maleable, distensible, entonces, ¿qué ocurre? Genera un trastorno respiratorio. El animal hace un esfuerzo y tiene otra particularidad, esta neoplasia que se rompe, se vuelve friable. Entonces, cada vez que se fragmenta esa masa neoplásica, experimenta un sangrado. Y el motivo de la consulta va a ser que el animal tiene un sangrado nasal. Técnicamente se denomina epistaxis. A partir de ahí, vos como médico tenés que investigar por qué la epistaxis, de repente hubo no traumatismo o podemos descartar los hemoparásitos, Ehrlichia, Anaplasma, Leishmania. Si todo sale negativo, tenemos la probabilidad que eventualmente pueda ser procesos neoplásicos. También algunas sustancias tóxicas aquí a nivel país. Por fortuna no tenemos grandes industrias, por lo tanto, digamos, hablar de una hemorragia por acción de sustancia tóxica, de metales pesados, es bastante raro. Tengo algunos casos vivenciados, por ejemplo, con mordeduras de serpiente, siempre y cuando que la toxina sea hemolítica y sobre todo con arsénico, sobre todo cuando de repente hay animales en los talleres donde se utilizan estos materiales que sí puede llegar a producir eventualmente intoxicaciones. Y, señores, también como causa enfermedades hemofílicas. La hemofilia se caracteriza porque hay una hemorragia, hay una predisposición importante de que se produzca una hemorragia y alguna de ellas está incluso es hereditaria, sobre todo en los bulldog francés, en los bulldog inglés. Ustedes pueden tener hemofilia hereditaria, que esos animales comienzan a tener sangrado petequiales por doquier, y otra vez uno solamente a veces pensamos en hemoparásitos. En esta raza en particular, tiene que tener cuidado porque tiene esa predisposición a desarrollar hemorragia aguda. También estreptococo beta hemolítico. Hemos tenido casos, incluso a nivel del departamento, por varios años hemos registrado algunos casos y se ha publicado incluso que una infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico, sobre todo, producen toxina y esa toxina lo que hace es lisar los glóbulos rojos, pero también genera mucha necrosis. Hay un síndrome que se llama fascitis necrotizante que es cuando esa bacteria accede, por ejemplo, al tejido subcutáneo y te produce una necrosis
por doquier y esa necrosis es tan extensa, fíjese cómo esa necrosis ya de por sí afecta a los vasos sanguíneos y tenemos una hemorragia importante. Intoxicación con esta planta, aquí a nivel país es bastante raro, pero en países vecinos se menciona con bastante frecuencia. Y miren otro detalle, la hiperemia pasiva. ¿Cómo la hiperemia pasiva puede generar o conducir a una hemorragia? Muy simple. ¿Se acuerdan? Cuando hacemos una hiperemia pasiva, ahí se produce una éstasis, un enlentecimiento de la sangre dentro del sistema vascular venoso. Entonces la sangre permanece por más tiempo dentro de ese sistema y con eso genera un cuadro de hipoxia. Al haber un cuadro de hipoxia, tener una tumefacción de las células endoteliales, se altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ya podemos tener una hemorragia por diapédesis e incluso puede haber una necrosis asociada a la hiperemia pasiva. Sobre todo hemos visto algunas imágenes sobre todo cuando se produce una torsión de las asas intestinales o una dilatación y torsión gástrica en los caninos, torsión intestinal en los equinos, en los cerdos, en donde tenemos una hiperemia pasiva aguda, tener un cuadro de hipoxia aguda, ahí vas a tener hemorragia y va a haber necrosis de la mucosa intestinal que se traduce en una hemorragia bastante importante dentro de la luz intestinal. Justamente aquí tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes. Aquí esto es de un bovino, donde vemos algunas hemorragias puntiformes, una hemorragia petequiales, y aquí el color de las asas intestinales, un color prácticamente tipo morcilla, ¿no? Rojo cianótica. Eh, Aquí veo, fíjese si me siguen con el cursor, veo unas hemorragias puntiformes, pero llamativamente esta hemorragia son rojizo brillante, que me está indicando esto, que esta hemorragia es arterial, son capilares arteriales. Y del por qué el intestino tiene un color negruzco cianótico, porque al corte, si realizamos un corte de la serosa, vamos a encontrar gran cantidad de hemorragia. Aquí, señores, ya hay una congestión pasiva, aquí hay una necrosis hemorrágica de la mucosa intestinal. Bueno, ¿cómo clasificamos a la hemorragia? Bien simple. Uno, según su origen, puedo clasificar a la hemorragia en cardíaca, punzaciones accidentales, ruptura del corazón, de repente alguna neoplasia que se encuentra en el corazón, como un hemangioma, un hemangiosarcoma, que son tumores de vasos sanguíneos, y si está en el corazón y si se rompe esos tumores, va a generar una hemorragia muy marcada. Entonces la hemorragia se origina del corazón. Entonces tenemos una hemorragia cardíaca. Lo común es que tengamos hemorragia que se origina a partir de los vasos sanguíneos arteriales. Vamos a hablar de hemorragia arterial. Si bien se proviene, se origina de las venas, hemorragia venosa, o de los capilares y vénulas. ¿Cómo voy a distinguir entre una hemorragia arterial y venosa? Muy simple, por el color. Muy simple, por el color de la hemorragia. La hemorragia arterial es rojiza brillante. La hemorragia venosa es una hemorragia de color oscuro, ¿sí? Entonces, ahora bien, aquí es muy importante. Si la hemorragia es de origen arterial, pensemos en las arterias. Tenemos arteria de gruesa calibre, arteria mediana y tenemos los capilares, ¿ok? Y tengo una vena de grueso calibre, una vena mediana y una vénula. Ok, ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Imagínense que la hemorragia sea de origen arterial y que la hemorragia sea por ruptura, por rexis. Entonces, si hay una ruptura de un vaso sanguíneo de grueso calibre, la sangre va a salir a gran velocidad, ¿ah? Y a una presión determinada. Entonces, el volumen sanguíneo extravasado en un periodo muy corto de tiempo va a ser muy profuso, va a ser muy voluminosa. Entonces, eso puede lógicamente conducir a una muerte súbita por un shock circulatorio, Háganse la idea, si tengo una hemorragia profusa, imagínense cuando uno practica una esterilización, una castración, una histerovarietomía,
y justo hubo un error en la ligadura de la arteria ovárica, se termina la cirugía, mi paciente parece que tarda en recuperarse, voy, evalúo a ese paciente, observo la mucosa y la mucosa está pálida y yo recién hice la cirugía, el paciente estaba muy bien al entrar al quirófano, entonces, ojo, y le tomo la temperatura y ahora la paciente está con hipotermia. Entonces, tóquenle abdomen, porque ahí ustedes pueden estar teniendo una hemorragia abdominal aguda y ese paciente está en riesgo. Ok. Si de repente pienso en una hemorragia de origen venosa, en donde la vena tiene menor velocidad de flujo sanguíneo, menor presión, por lo tanto, entonces la velocidad con que la sangre extravasa fuera de las venas es relativamente lenta y por lo tanto te va a dar más tiempo a que pueda llegar a solucionar el inconveniente. En cambio, si tiene una hemorragia arterial eh, originada a partir de una ruptura de un vaso arterial de grueso calibre, el riesgo es muy marcado. También puedo distinguir entre una hemorragia capilar y una hemorragia que se origina a partir de la vénula de una manera muy práctica. Simplemente voy a ver de manera puntiforme y el color. Rojizo brillante, puntiforme, rojizo brillante, es capilar. Puntiforme, rojizo oscuro, es vénula. Muy bien, también podemos clasificar la hemorragia según su tamaño de colección de la sangre extravasada. Tenemos las hemorragias petequiales, que son en forma de puntilleo o puntiforme. Se estima que tiene 1 milímetro de diámetro aproximadamente. Miren aquí, estas hemorragias que ustedes ven aquí son hemorragias puntiformes, son hemorragias petequiales. Puedo distinguir incluso que estas son arteriales, que son capilares. Incluso ahí ustedes pueden ver el trayecto de un capilar. ¿Ah? Y ahí ustedes tienen esta hemorragia arterial porque es rojizo brillante. Esta hemorragia que veo aquí, más bien también son puntiformes, pero de color rojizo oscuro. Por lo tanto, van a ser originadas a partir de las vénulas. Ok, ¿a qué le llamo hemorragia equimótica? Equimótica es cuando el diámetro de esa hemorragia llega hasta 10 milímetros, es decir, mucho más grande. Usted tiene aquí en la base del corazón estas hemorragias ¿eh? Irregularmente circular, son hemorragias equimóticas. Estas serían arteriales por el color. Y aquí puedo presumir que estas hemorragias que estoy señalando más bien se originan a partir de las venas. Fíjese interesante cómo se ubican en el trayecto de los vasos sanguíneos. Fíjese aquí cómo se ubica en el trayecto y a lo largo de este vaso sanguíneo, lo cual me está indicando que probablemente el agente causal eh, vino por vía sanguínea. Este es un caso que hemos tenido aquí. Tuve la oportunidad de hacer esta práctica de necropsia a campo en la ciudad de Paraguarí. Bueno, simplemente mostrarle a ustedes las hemorragias que se encuentran en el pabellón auricular. Hay un detalle muy interesante en esta hemorragia. Estas hemorragias, tengo aquí las hemorragias petequiales, ¿sí? Petequiales, y tengo hemorragias equimóticas. Pero hay un detalle. Si ustedes pueden apreciar aquí, en el centro de esa hemorragia hay un puntillado blanquecino. Ese es bastante común cuando tenemos una infección bacteriana que ha cursado con un cuadro séptico hemolítico o hemolizante. Muy bien. Ahora, ¿y a qué le llamo hemorragias lineales? Lógicamente, las hemorragias lineales, como su nombre lo indica, se disponen en forma de líneas. En este caso es el corazón. Tenemos hemorragia subendocárdica porque está debajo del endocardio. Recuerden que el endocardio es un epitelio y es avascular. Por lo tanto, esta hemorragia que estoy viendo aquí es una hemorragia lineal por la forma que tiene y es subendocárdica. Lógicamente, a nadie esto le importa mucho si las hemorragias son lineales o no. Lo que ya rápidamente uno va a pensar cuál es la posible causa de esa hemorragia.
Podemos también tener también sufusiones. Sufusiones cuando sobre todo hay un área de sangrado importante y es de forma totalmente irregular, aparece plana y poco delimitada. Entonces ahí hablamos de sufusiones, ¿verdad? Cuando la hemorragia es extensa, aplanada e irregular. Miren aquí, hay que ir aprendiendo, podemos cometer algunos accidentes, ¿no? Este es un Yorkshire, fíjese que ha experimentado una muerte súbita, no solicitaron hacer la práctica de necropsia, ¿no? La sorpresa es que aquí que encontramos una hemorragia sumamente importante. Miren el color es rojo oscuro, entonces asumo que ya es una sangre venosa por un lado. Luego tengo que dimensionar la cantidad, el volumen de sangre extravasado. Miren dónde está. Está en la región cervical inferior y a ambos lados de este vaso sanguíneo que estoy visualizando aquí, que son las venas yugulares. Y señores, muchas veces en estos animales de talla pequeño buscamos obtener sangre a partir de la vena yugular. Y cuidado que eventualmente podemos provocar trastorno circulatorio de esta magnitud que llega a comprometer la vida del paciente. Bueno, ¿a qué le llamo hematocisto o hematoma? Es cuando se produjo una hemorragia y ahí la colecta de esa hemorragia forma una verdadera masa de forma esférica, y de ahí hablamos de hematoma. Ahí utilizamos comúnmente este término de hematoma. Según la localización, puede ser submembranosa, aquella hemorragia que se encuentra por debajo de la membrana. Aquí vamos a mencionar, esto es cavidad torácica, usted tiene aquí la pleura, y tengo aquí muchas hemorragias. Estas hemorragias, entonces comienzo a describirlo, son hemorragia petequial, hemorragia equimótica, múltiples, coalescentes, y si comienzo a mirar el color, parece más bien azulado, parece más bien hemorragia petequial venosa, pero por su localización hablamos de subpleural. Este es un caso sumamente interesante donde ustedes pueden ver aquí la costilla, y ustedes ven estas áreas, así que se ve de color rojizo oscuro, hemorrágico, ¿sí? Esto nosotros habíamos hecho un estudio y, oh sorpresa, todo lo que estoy señalando aquí constituye un proceso neoplásico que se cataloga como mieloma múltiple. En mi vida he tenido 3 casos de esta neoplasia que lógicamente proliferan aquí a nivel de la médula y sobre todo pues a nivel de la costilla, hueso largo o incluso hueso corto. Fíjese aquí, esta hemorragia que ustedes ven aquí de vuelta está en la pleura, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? El color. El color es rojizo, brillante, entonces asumimos que es de origen arterial. Miren la diferencia en color y extensión y en la disposición. Fíjese aquí las hemorragias se disponen en líneas, en líneas, como una hemorragia equimótica lineal, subserosa, subserosa, la pleura parietal sería, y lógicamente por el color asumimos que es una sangre venosa. Aquí de vuelta hemorragia, subpleurales, petequiales de origen arterial. Lógicamente, aquí hay que pensar cuál habrá sido la causa. Ustedes tienen aquí hemorragia en el epicardio, petequiales de tipo arterial. Ustedes tienen aquí una hemorragia subendocárdica lineales difusa. Generalmente se asocia a cuadro séptico. Podemos tener hemorragia parenquimatosa, que era el parénquima de la parte noble funcional de un órgano. Miren este pulmón. Este pulmón, si ustedes pueden ver aquí, los lóbulos diafragmáticos, ¿sí? Fíjese aquí el color que tiene, indudablemente. Yo puedo pensar en una congestión pasiva, sí, pero es llamativo el color prácticamente negro que tiene. Entonces aquí es difusa y aquí son multifocales, así como los lóbulos apicales e intermedios.
Entonces, señores, están ustedes ante una hemorragia. Si nosotros cortamos este parénquima pulmonar, vamos a ver que esa coloración abarca no solamente esta localización subserosa, como lo estoy viendo, sino que afecta al parénquima. Entonces hablamos de una hemorragia parenquimatosa. Aquí de vuelta a pulmón, múltiples hemorragias subpleurales petequiales aequimóticas. Si realizo corte a este nivel y lo veo que afecta al parénquima, entonces voy a designarlo como una hemorragia parenquimatosa. Este es un caso, wow, fue fantástico hablar de esta hemorragia porque fíjese aquí, usted tiene el pulmón. Este pulmón tiene una congestión pasiva, por el color que tiene. Una congestión pasiva, una hiperemia pasiva. Aquí está el corazón y encima del corazón hay una gran masa llamativamente de un color rojo oscuro y fíjese aquí hubo una ruptura y se formó un hematoma, esto es un coágulo sanguíneo. Estos señores se trató de un caso tumoral que se denomina hemangiosarcoma. Esa hemorragia también puede ser subcapsular, aquí debajo de la pleura, aquí está el riñón, fíjese, tengo acá una hemorragia equimótica subcapsular renal. Puedo encontrar hemorragia en cavidades corporales. Miren aquí, esto es corazón, ustedes tienen aquí el pericardio, un paciente con muerte súbita, se le practicó la necropsia. Un paciente con muerte súbita, se practicó la necropsia y lógicamente uno ya observa que hay colección de líquido en la bolsa pericárdica. Con una jeringa aspiramos ese contenido y sale sangre rojo oscura, lo cual me indica que ahí hay un hemopericardio, ¿ok? Terminología. Hemopericardio es la colección de sangre dentro de la bolsa pericárdica. En este caso también fue asociado a un hemangiosarcoma auricular. Otro paciente con muerte en teoría súbita, pero este paciente, por lo que encuentro aquí, sin duda alguno habrá tenido mucho dolor abdominal, porque lo que ustedes están viendo es fibrina. Fíjese las asas intestinales cómo están adheridas, y hay adherencia aquí de la serosa con la serosa del peritoneo. Entonces técnicamente hablo de una inflamación peritoneal, hay una peritonitis, pero aquí veo una colección de líquido serosanguinolento. Aquí hay una mezcla de agua con sangre, entonces hablamos de una colección serosanguinolento. Este animal, señores, tuvo una ruptura, tuvo una úlcera duodenal sangrante. Lógicamente eso ha generado una tremenda peritonitis, una hemorragia, producto de la úlcera que finalizó con la muerte del paciente. Entonces, algunas terminologías que tenemos que aprender. La epistaxis es la salida de la hemorragia fuera de la cavidad nasal. Se produce en forma de goteo, eso los profesores de semiología lo va a estar mencionando. Cuando se produce un sangrado así por goteo, hablamos de epistaxis. Cuando ese sangrado es profuso, hablamos de una rinorragia. Y si hay sangre semidigerida y digerida en la materia fecal, vamos a hablar de melena, me está indicando que tengo un sangrado intestinal, más bien la parte alta. Si tengo un derrame de sangre dentro de la cavidad torácica, hablo de hemotórax. La presencia de hemorragia dentro de la cavidad abdominal, hablo de hemoabdomen. Ya mencionamos ahí, ilustramos sangre dentro de la bolsa pericárdica. Hematoma, una hemorragia que dijimos que puede ser subcutánea. Por lo general tiene una forma definida dentro de la cavidad orbitaria, cavidad ocular, hemopión, hemómetra, es cuando encontramos hemorragia dentro de la matriz uterina. Alguna imagen para que ustedes puedan apreciar la importancia que tiene hablar de hemorragia. Esto es gentileza de una colega que trabaja a campo, que practicó una necropsia en un equino, como ustedes pueden apreciar aquí. Y fíjese que al realizar la incisión cutánea, masa muscular, entre la masa muscular y la pared costal, miren aquí esta hemorragia. Esta hemorragia sería una sufusión
¿Por qué? Porque es extensa, porque es irregular, aplanada, es una hemorragia infiltrativa. ¿eh? Este cuadro corresponde a mordeduras por víbora. Ustedes tienen aquí, o sea, digamos acá en Asunción, lo más común de repente que llegue al consultorio una hembra canina con derrame sanguinolento vaginal. Y cuidado aquí, cuando tengo estos casos, tengo que tener la precaución si esta hemorragia es o no asociado al celo, es una hemorragia asociado a una posible masa tumoral, o es una hemorragia que proviene del útero, como una endometritis hemorrágica o una hemómetra. Mire la diferencia con este caso versus este caso. Aquí está el ano. Y esto que veo aquí, que yo muy bien puedo decir, el animal tuvo una diarrea. Simple, no. En realidad este animal tuvo una melena. Puede ser una diarrea, pero con sangre digerida por el color que tiene. Y fíjese cómo queda adherida a los pelos de la zona. Entonces, este animal algún sangrado intestinal tenía. Otro ejemplo de infecciones uterinas, para que ustedes vean, esto es útero, está muy engrosado. Aquí hay una endometritis fibrinosa, que vamos a hablar oportunamente cuando hablemos del aparato genital, pero aquí simplemente como cuando hay necrosis, puede haber hemorragia. Entonces ustedes tienen una colección de sangre no tan voluminosa en la luz del útero. Wow, si ustedes tienen un gato en la casa, ten mucho cuidado, sobre todo si los gatos son castrados. Esos gatos castrados, por lo general, solamente comienzan a comer y duermen. Tienen poca movilidad, tienen un sedentarismo tal. Y muchas veces, si no se lo alimentan adecuadamente, con balanceados, bien apropiados, esos animales pueden desarrollar lo que se llama precipitado de cristales. Y los cristales forman cálculos. Y esos cristales, dependiendo del tipo, puede ser muy puntiagudo, y eso va a comenzar a irritar la mucosa, te genera una tremenda inflamación de la mucosa vesical y se traduce en una cistitis. Este animal desarrolló un cuadro de cistitis hemorrágica. Ustedes tienen aquí coágulos sanguíneos. En los gatos, por lo general, hay un síndrome que se llama síndrome urológico felino, el FUS, y es muy común encontrar en gatos castrados y en gatas también, pero más frecuente en macho. También aquí tengo un canino con una diarrea hemorrágica, con melena. Miren aquí, este es el intestino. Este intestino, fíjese, el color del intestino no es nada normal, y tengo colección de sangre en la luz prácticamente de todo el segmento intestinal. Si es un cachorro, 2 probabilidades. Si es un cachorro, 2 probabilidades. Ancilostoma o parvovirosis. En este caso hemos concluido como parvovirosis. Ustedes tienen aquí un caprino que también puede tener una entidad viral que puede llegar a producir microhemorragia a nivel en las fosas nasales. Aquí usted tiene una hiperemia con una erosión de la epidermis, y esa erosión de la epidermis lógicamente conduce a una hemorragia. Un canino con muerte súbita, usted tiene una hemorragia nasal unilateral, y en ese sitio también tenemos cerca, alrededor del globo ocular, una hemorragia. Aquí hay que tener cuidado si no hubo traumatismo de por medio. Aquí usted tiene sufusiones, una hemorragia infiltrativa, extensa y regular en el tejido subcutáneo con probable compromiso de la masa muscular. Cuando hay algún cuadro séptico, ustedes pueden tener estas hemorragias, y estas son hemorragia equimótica, y en el centro ustedes tienen un foco de necrosis blanquecino. Aquí ese es el mismo paciente con hemorragia, y aquí simplemente como un hallazgo, una garrapata que está alimentándose, y una vez que se libera esta garrapata te va a generar también microlesiones.
Bueno, para ir redondeando la idea de la hemorragia, entonces toda hemorragia, siempre y cuando el organismo pueda sobrevivir, lógicamente se va a formar una hemostasia. Ustedes saben ya por fisiología que siempre y cuando se produzca algún tipo de hemorragia, el organismo es capaz de contrarrestar esa hemorragia formando un tapón, formando un coágulo sanguíneo. Y ahí siempre es importante cuando se produce una incisión, por ejemplo, entonces eso genera una estimulación neuromuscular, se va a producir una vasoconstricción, esa vasoconstricción primaria es momentánea y con el propósito es de disminuir la luz de los vasos sanguíneos y por ende disminuir también el volumen de sangre extravasado, ¿no? Ahí es importante, dependiendo de la localización del vaso, sobre todo fíjese las hemorragias en las masas musculares, que son, digamos, hay gran cantidad de músculo y sobre todo dependiendo de la especie, qué importancia tiene, porque esa masa muscular ocupa espacio y genera presión sobre los vasos sanguíneos, por lo tanto contribuye a que el sangrado no sea a veces tan profusa. Imagínense si tenemos una hemorragia en la cavidad abdominal, en donde supongamos alguna arteria mesentérica o alguna arteria esplénica experimenta una ruptura, ahí hay gran espacio, por lo tanto la hemorragia puede ser mucho más importante. Ok. En la medida que se produce esa hemorragia y el volumen sanguíneo extravasado fuera de los vasos sanguíneos es importante, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya va a disminuir el volumen sanguíneo. Al disminuir el volumen sanguíneo, disminuye la presión sanguínea. Eso en cierta manera va a ir favoreciendo la hemostasia. Solo que si el vaso sanguíneo de grueso calibre a veces sucumbe el paciente y lógicamente no llega a taponarse esos vasos sanguíneos. Pero son mecanismos fisiológicos que el organismo pone en juego para que finalmente se produzca la coagulación de la sangre. Y lógicamente, eso ustedes saben por fisiología cuáles son los mecanismos de la formación de los coágulos intravasculares. Bueno, entonces, algunos factores que dificultan la hemostasia, podemos tener, por ejemplo, trombocitopenia, algunas patologías, hoy por hoy la leishmania, el anaplasma, la erliquiosis, algunas intoxicaciones hemonizantes, puede llegar a producirte una plaquetopenia. Y si hay una plaquetopenia, lógicamente, ¿qué importancia tiene la plaqueta aquí? Tiene que formar el tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario tiene que consolidarse después con filamentos de fibrina. Luego tenemos las enfermedades hepáticas. Si ustedes se preguntan, pero ¿qué importancia tienen las enfermedades aquí que predispone a hemorragia? Señores, el hígado es muy importante porque lógicamente también tiene la capacidad de sintetizar proteínas, incluso factores de coagulación que de alguna u otra manera va a influir. Por ejemplo, fíjese si no hay una síntesis adecuada de fibrinógeno. Entonces, si el hígado no sintetiza adecuadamente fibrinógeno, por más de que haya buena cantidad de plaquetas, se forme el tapón plaquetario, no se va a consolidar. Los parásitos, ya mencionamos algunos parásitos que tienen la capacidad de incrustarse y de liberar toxina que actúa como un anticoagulante. Algunas enfermedades nutricionales, sobre todo carenciales, fíjese la hipocalcemia, por ejemplo, ¿cómo puede una hipocalcemia predisponer, por ejemplo, a una hemorragia? Porque saben que algunas enzimas importantes en la cascada de coagulación es calcio dependiente. Sustancias químicas, plantas tóxicas, lesiones mecánicas de los vasos sanguíneos, ya mencionamos la invasión bacteriana en los cuadros sépticos y acabo de destacar la hipocalcemia. Ahora bien, esa sangre extravasada puede dirigirse hacia el exterior, en ese caso hablamos de una hemorragia externa. Si la hemorragia va hacia el interior del organismo, hablamos de una hemorragia interna y esa hemorragia interna puede ser a su vez infiltrativa, parenquimatosa, cavitaria, de acuerdo a su localización. Si está dentro de algún órgano hueco, lógicamente lo vamos a encontrar en la luz de esas estructuras orgánicas.
Ahora bien, ¿qué importancia tiene la hemorragia? Es lo que indudablemente al médico, al clínico veterinario, le es importante. Y aquí va a depender mucho del tipo y diámetro de los vasos sanguíneos. Tipo y diámetro. Entonces, o es arteria o es vena. Y dependiendo si es arteria y vena, qué diámetro tiene, porque eso va a determinar el volumen del líquido extravasado, con qué velocidad sale, y lógicamente eso va a repercutir en qué cosa. A mayor volumen sanguíneo extravasado, van a tener ustedes una hipovolemia. Al tener una hipovolemia, va a disminuir la presión sanguínea. Al haber una hipovolemia, ¿cómo va a repercutir sobre el corazón? El corazón debe tratar de compensar y va a generar una taquicardia, con el objeto de que por más que haya un volumen sanguíneo disminuido, el corazón va a latirse con mayor frecuencia para tratar de proveer la sangre a los diferentes tejidos y órganos. Pero ¿qué ocurre? Como tengo una hipovolemia, ya tengo una taquicardia, pero esa hipovolemia va acompañado de un descenso de la presión sanguínea, esa hipovolemia va acompañado de una hipoxia, y esa hipoxia va a generar alteraciones metabólicas en las diferentes células de los diferentes tejidos y órganos, y sobre todo al corazón. Y fíjese que el corazón de una taquicardia va a experimentar bradicardia por un agotamiento de ATP. Ok, muchas veces no necesariamente tenemos que tener una hemorragia profusa para que tenga una consideración clínica. Ok, fíjese, pequeñas hemorragias en órganos vitales como el cerebro, una hemorragia focalizada puede tener unas consecuencias bastante dramáticas. Bueno, ya mencionamos aquí las consecuencias: disminución del volumen sanguíneo, disminución de la disponibilidad de oxígeno, y me olvidé este detalle. Entonces, si ese animal sobrevive a ese cuadro agudo, vamos a tener una anemia. Esa anemia, indudablemente al principio es una anemia aguda, y ojo, toda anemia aguda es peligrosa. Eh, Hay estadios clínicos en donde el animal, por ejemplo, ustedes hacen un control hematológico y siempre encuentran los glóbulos rojos por debajo de lo normal, 4 millones, 3 millones y medio, y ustedes le ven a su paciente que está súper bien, y usted dice, ¿será que no hay un error laboratorial aquí? Porque mi animal está, mi paciente está clínicamente bien, pero tengo glóbulos rojos bajos. Ojo, ese animal tiene una anemia crónica. Porque si fuese aguda de 6 millones a 3 millones, ese animal va a tener síntomas, va a estar decaído, ese animal no va a querer desplazarse, puede tener disnea. Entonces ahí lógicamente uno dice, bueno, sí, acá tengo una anemia. Pero ahí tenemos que discernir entre una anemia aguda y una anemia crónica. Siempre que se instaura un cuadro de anemia, increíble, ¿no? La médula ósea va a responder, siempre y cuando que la médula ósea esté funcionando bien, va a comenzar a aumentar su actividad hematopoyética. Lógicamente, si tengo anemia, si tengo hipoxia, el riesgo es tener una necrosis tisular u orgánica, y el riesgo es que se produzca una muerte somática. Este es el caso del George que le había proyectado hoy al inicio de la clase, en donde, para que ustedes vean aquí, que hubo una hemorragia submeningia. Esto es la meninge, esto es una hemorragia submeningia unilateral, bastante profusa, bastante importante en la parte frontal del hemisferio cerebral. Algunas hemorragia equimótica diseminada con área de necrosis. Esto por lo general hay que descartar estreptococo, estafilococo. Y bueno, quería compartir con ustedes este caso que hicimos hace, creo que fue el día jueves de tardecita, practicamos una necropsia. Este animalito experimentó una muerte súbita. El animal estaba muy bien. Entonces, fíjese, cuando uno realiza la exploración de semiología, la conjuntiva, miren el color blanco nacarado. Cuando encontramos esto, más el historial de una muerte súbita, pónganle la firma de que van a encontrar hemorragia. Al realizar la apertura del abdomen, fíjese aquí, la gran cantidad de sangre dentro del abdomen. Entonces, esto es un hemoabdomen, señores, o hemoperitoneo.
Miren el color de la sangre, rojo oscura, rojo oscura. Podría pensar yo que es una sangre venosa, pero ahí tenemos que tener cuidado en la interpretación, hay que visualizar bien. Entonces aquí ya el desafío es, fíjese cómo uno tiene que pensar. Bueno, ¿será que esto es una hemorragia por diapédesis o es una hemorragia por rexis? ¿Ok? Entonces, al limpiar todo el abdomen, comenzamos a encontrar esta herida en uno de los vértices del bazo. Entonces tenemos una ruptura esplénica. Ok, la pregunta del millón es si solo esta ruptura te va a producir una colección tan abundante de líquido en el abdomen. La respuesta es no, no. Esto es muy pequeña. Sí va a haber hemoabdomen, pero no va a producir un desenlace fatal del paciente. Entonces comenzamos a revisar la cavidad abdominal. Sorpresa, esto es hígado, señores. Todo lo que ustedes ven aquí, lo que estoy señalando, fisura hepática, ruptura del hígado, múltiple. Prácticamente todos los lóbulos tenían fisura y ruptura hepática. Entonces ustedes ven aquí el gran coágulo sanguíneo que prácticamente está adherido al hígado. Entonces ahora sí explico, este hemoabdomen es secundario a una fisura múltiple que tiene este hígado, este órgano. Y lógicamente uno comienza a suponer cuáles son las posibles causas. ¿Puedo pensar en un hígado graso? Sí, la probabilidad puede ser un hígado graso y el animal se haya traumatizado accidentalmente. O este animal tuvo un accidente, o lógicamente alguna caricia no tan oportuna, o este animal salió fuera de la casa y ha experimentado algún accidente automovilístico. Entonces tenemos un hemoabdomen, pero dimensionen esto, el animal estaba bien, en cuestión de horas este animal falleció, una muerte súbita. Observo aquí, entonces tengo una mucosa blanca porcelana. Aquí significa que hubo una fuga muy rápida de sangre en el organismo que lógicamente fue incapaz, el organismo fue incapaz de controlar y de taponar, porque la fisura ha sido múltiple por un lado, y fíjese aquí, rápidamente se utiliza todo el fibrinógeno disponible, y cuando se agota la fibrina, prácticamente ya no hay coágulo, porque esto era sangre líquida, sangre fresca. Bueno, lindo atardecer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto ha sido la clase de hemorragia. ¿Preguntas? Doctor, Dime. ¿cómo era que dijiste? Cuando había las hemorragias así en multifocales que tenían como un puntito en el centro, sí o sí era por bacterias, dijiste, ¿verdad? Sí, O por lo después general, escuché, por lo después escuché. general hay que investigar si son estreptos, si son estafilococo, y se habla de un síndrome infecciosa. Ah, si eventualmente ese animal fallece y se practica la necropsia, lo que solemos encontrar es una necrosis difusa a nivel del tejido subcutáneo con múltiples áreas de hemorragia y técnicamente se designa como fascitis necrotizante. Los casos que hemos tenido relacionados a ese síndrome por lo general han sido en el verano. Y por lo general se presentan más frecuentes, o sea, los pocos casos que hemos tenido, creo que no son más de 5 que hemos tenido experiencia, y todos fueron brachiocefálicos, todos fueron brachiocefálicos. Son animales que se estresan mucho más, creo que un factor estresante importante ahí, la estación del año, en cierta manera, influye porque baja la defensa y ahí esas bacterias que por lo general están presentes en la piel o en algunos tejidos y órganos así de la vía respiratoria, y eso de forma normal no se activan, pero cuando baja la defensa, entonces puede comenzar a proliferar y te produce ese síndrome hemorrágico.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pequeña pregunta. Dime. No sé si usted se acuerda en la clase pasada que dimos de hiperemia. Sí, Yo le había preguntado a usted que por qué había una extravasación. Usted había explicado también que había una extravasación de los glóbulos rojos fuera del vaso sanguíneo cuando había una hiperemia muy marcada. No sé si se acuerda de la sí, pregunta que yo le hice. sí, Y de acuerdo. ese mecanismo se debe a esa diapéresis también por la que ocurre la hemorragia. Sí, señor. Y te vuelvo a reiterar, o sea, cuando vos tenés una hiperemia pasiva, hay un enlentecimiento de la circulación sanguínea dentro del sistema vascular venoso, ¿sí? Eso conlleva una hipoxia, la hipoxia te conduce a una alteración metabólica celular que se traduce en una tumefacción de las células endoteliales, hay una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos venosos y hay una fuga de eritrocito por un fenómeno de diapédesis. Ahora, inicialmente, entonces tenemos una hemorragia por diapédesis. Ahora bien, dependiendo de la localización de esa hiperemia pasiva, por ejemplo, si fuese a nivel del tubo digestivo, a nivel de las asas intestinales, entonces vos podés tener una hiperemia pasiva, podés tener una hemorragia por diapédesis, pero luego, si ya hay una necrosis, supongamos que ese trastorno circulatorio no se restablece, en el equino hay trabajos sumamente interesantes que demuestran que un equino que experimenta, por ejemplo, una torsión intestinal en menos de 4 horas, en menos de 4 horas, ese segmento intestinal ya experimenta una necrosis. Y al haber una necrosis, ahí ya no hablamos simplemente de una hemorragia por diapédesis, sino que lógicamente sobre todo a nivel intestinal, pierde la resistencia, se destruyen las vellosidades intestinales y al destruirse la vellosidad intestinal ya tiene una hemorragia por rexis, ¿ok? Pero ya eso viene en un evento final del proceso. Claro, claro. Muchas gracias, doctora. Más o menos va a aclarar, ¿no? Muchas gracias, en serio. Y espero que no haya más dudas, porque también ahí tendría que agregarle que, sobre todo cuando es a nivel intestinal y tenés bacterias saprofíticas que comúnmente encontramos en el tubo digestivo, si lógicamente tenés una mucosa ya prácticamente con las vellosidades perdidas, recuerda que la mucosa es una barrera importante para evitar una invasión bacteriana. Entonces, si ahí vos tenés ahora una necrosis hemorrágica por una hiperemia pasiva, entonces más colonización de bacteria, o sea, profítica, ya tenés nada más y nada menos que instaurado una necrosis gangrenosa. Y si fuese equino, póngale la firma de que ese segmento intestinal va a experimentar una ruptura y cuando hay una ruptura, el contenido de la luz intestinal cae dentro de la cavidad abdominal y el peritoneo entra en contacto con el peritoneo y va a terminar con una peritonitis terrible. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra consideraciones, pregunta, comentarios? Doctor, con respecto a la leishmaniasis galopante, yo había tenido un perro y me dijeron que se cruzó con una perra que tenía leishmaniasis y quisiera saber cómo es que ocurre ese sangrado por todos lados, por todos lados. Bueno, ¿tu nombre es? Saraí Ayala. Discúlpame la pregunta, capaz y sea un poco em, difícil. Súper compleja para responder más que nada. Sí, pero muy oportuna tu intervención. Bueno, el término de leishmania galopante. Yo por lo general no utilizo ese término. No sé si es o dónde escuchaste, pero bueno. Digamos una leishmaniosis de evolución aguda. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en una leishmaniosis de evolución aguda? Tener una... Nunca vas a saber en qué momento el animal fue infectado con leishmania. Es muy difícil. Ahora bien, supongamos un animal que estaba bien clínicamente,
no tenía ningún síntoma y de repente comenzó a deteriorarse, tiene fiebre, ese animal está desganado y de repente comienza a tener una hemorragia profusa, sobre todo por la cavidad nasal, que es el sitio más habitual en donde se produce una hemorragia. Dijiste que sangra por todo lado. No, la leishmania no cursa así. Por lo general, la leishmania, ¿qué es lo que hace? O sea, a mí me apasiona mucho el tema de la leishmania porque lo he estudiado muchísimo, pero para hacerlo fácil, la gran mayoría de los pacientes con leishmania cursa con trombocitopenia. Trombocitopenia. Entonces, eso significa que se deprime el número de plaquetas circulantes. ¿Qué importancia tiene la plaqueta para formar los tapones plaquetarios? ¿Por qué se produce epistaxis? ¿Por qué no hay un sangrado como una hematuria? ¿Por qué no se produce una hemorragia intensa, una diarrea con sangre? ¿Por qué es tan frecuente la epistaxis, que es la hemorragia a nivel de las cavidades nasales? Y fíjese la respuesta anatómica. Es sumamente interesante porque si ustedes se acuerdan de la anatomía, ahí ustedes tienen poco espacio y tienen unos cornetes que tienen una forma de caracol, de espiralado, y lógicamente allí, cuando se producen las inflamaciones, mismo cuando te vas a engripar, como que tenés una dificultad para respirar y vos decís, tengo una congestión nasal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces, como hay una inflamación y hay también un fenómeno de hipertensión, entonces se producen rupturas de los capilares y se traduce en sangrado, que a veces es como epistaxis o a veces es una hemorragia importante. Ojo, cuando hay una hemorragia muy importante, entonces vos estás teniendo una trombocitopenia espectacular. Las plaquetas es muy importante porque liberan factores de coagulación, entonces puede ir acompañado de que tanto las plaquetas como los factores de coagulación están deprimidas, entonces el sangrado es muy profuso. Ok, el sangrado es muy profuso y no tenés otra cosa más que manejarlo medicamentosamente y en algunos casos hasta se hace transfusiones. Muchísimas gracias, doctor. De nada. ¿No más preguntas? Bueno, la clase, eso ha sido todo por hoy. Nos queda trombosis, tromboembolia e infarto. Lo vamos a desarrollar el próximo jueves. Agradecido a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. See you. ¿Estuviste dormido hoy, Evers? Me empezó a humear la cabeza de tanta información que recibí. Estaba tomando nota y no sabía más qué hacer. Bueno, muy bien. Ok, yo les pido disculpas, pero hemorragia es sumamente importante. Hemorragia es importantísimo en su vida profesional. Van a tener pacientes con hemorragia y sí o sí teníamos que hablar bastante de esto. Mi mensaje es que siempre tienen que considerar la causa y el tipo de vaso sanguíneo, el tipo de hemorragia. Recuerden, si es arterial, si es de calibre mediano, grueso calibre, un paciente con riesgo y de acuerdo a la localización. ¿Ok? Eso hay que buscar indudablemente siempre las causas. Y piénselo siempre, o sea, hoy analizamos académicamente a las hemorragias, ¿ok? Paso a paso, pero en el día de mañana, usted como profesional tiene un paciente con hemorragia y permítame decirle que van a tener hemorragia por accidentes quirúrgicos y usted tiene que tratar de solucionar lo más rápido posible, porque ahí lo que más le va a interesar es una hipovolemia, una hipoxia. Ese paciente va a tener bradicardia, ese paciente puede fallecer y por lo tanto usted tiene que actuar rápidamente. Hay otro detalle de que aquí Nos vemos a la reunión. en Paraguay no tenemos todavía banco de sangre para animales. ¿Ok? Y si no tenemos banco de sangre,
Entonces, Participaros. lastimosamente, no podemos tener para hacer transfusión de manera inmediata. Doctor, una Dime. pregunta se me ocurrió mientras estabas hablando. Con el tema de... Viste que dijiste que a la hora, por ejemplo, que estás haciendo una cirugía puede haber accidentes así quirúrgicos. Sí. Una duda que tengo nomás es cómo, por ejemplo, si cortas un vaso sanguíneo, ¿cómo solucionas? Porque yo tengo entendido que es medio frágil y dependiendo del calibre a veces no se puede solucionar. Aunque usted no lo crea, la arteria tiene una pared bastante resistente y la vena sigue un poco más débil, pero siempre que no tenga alteración metabólica de la célula de su pared, tiene un cierto grado de resistencia. Lo que sí cuesta a veces es, sobre todo en los accidentes más comunes, es, por ejemplo, si vos haces una castración y por la localización de la arteria ovárica, entonces a veces se liga inadecuadamente o cede la ligadura y tiene una tremenda hemorragia. O en el día de mañana, si sos traumatólogo y vas a hacer una osteosíntesis, por ejemplo, de la fractura del fémur, y justo ahí, de manera accidental, tuviste la mala fortuna de hacer una incisión de la arteria femoral, ahí sí el sangrado va a ser muy importante. Lo que más cuesta es localizar esa arteria porque la arteria tiene una retracción. Entonces ahí a veces la dificultad radica en eso. Pero ya los cirujanos le van a decir todo lo que tienen que hacer para tratar de solucionar ese problema. Van a sudar un poquito, se descarga adrenalina cuando eso ocurre. Gracias, doctor. Bueno, ok, agradecido a todos. Feliz jornada. Doctor, Dime. ese mecanismo de diapédesis es un tipo de pasaje pasivo. Yes. O sea, tiene que haber una alteración de la permeabilidad de la membrana. No hay ruptura, pero cuando hay una hiperemia pasiva lo consideramos como un fenómeno pasivo. Ahora, cuando vos tenés una hiperemia activa, cuando tenés una hiperemia activa, por ejemplo, tenés una infección séptica, una infección bacteriana, una infección viral, entonces, y se produce una inflamación, y ahí es un fenómeno activo. Entonces hay que tener muy en cuenta si la hemorragia por diapédesis se asocia a un síndrome, a, a un proceso inflamatorio séptico, entonces ahí es activo. Pero si está asociado a una hiperemia pasiva, es un fenómeno pasivo. Ahora sí, me voy. Chao. Wow.